Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática. Queremos aprovechar este tiempo para poder dar el repaso de la lección, ya que viene muy interesante. Así que quiero que puedan conseguir su Biblia, puedan conseguir la lección de escuela sabática y puedan tomar apuntes para que puedan ampliar más el conocimiento de la lección de escuela sabática. Queremos aprovechar esta ocasión, como siempre lo hacemos, de invitarles, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, den me gusta a los videos, comenten y compartan para que esta información, este mensaje de verdad presente pueda llegar a muchos corazones, ya que nuestro objetivo es que este mensaje pueda expandirse. Así que en esta ocasión queremos orar para que Dios dirija el estudio de su palabra a través de la lección de escuela sabática. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos permites poder tener el repaso de la lección de escuela sabática. Te pedimos, Señor, de que nos des discernimiento e inteligencia para que podamos comprender este importante tema que viene trazando la lección de escuela sabática de esta semana. Danos sabiduría, bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje. Que este repaso de la lección sea para reforzar más nuestro conocimiento. Te lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. La lección número 2 para el 12 de octubre del 2024 trae como título Signos de Divinidad. La lección viene tratando acerca de otros milagros que Cristo hizo para mostrar su divinidad. La cita para memorizar o el versículo para memorizar está en Juan capítulo 11, versículos 25 al 26. Dice así: Jesús respondió: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ahora, es bien importante que nosotros, a la hora de analizar este texto, tengamos muy en cuenta de que Cristo, así como es humano en toda su entereza, es un humano completo y mantiene su humanidad, según el desato de la gente, página 17. Pero es interesante que también la Biblia enseña que Cristo tiene una naturaleza divina. Cristo es de la misma esencia que el Padre. Pablo dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Y cuando hablamos de la divinidad de Cristo, se manifiesta a través de los milagros que hizo. Grandes milagros. Milagros que demostraban su divinidad. Aunque el Padre estaba haciendo sus milagros a través del Hijo, pero Cristo en muchas ocasiones su divinidad refulgió, dice el Espíritu de profecía. Por eso, hermanos, es bien importante que nosotros comprendamos de que Cristo es el único remedio para el problema de la muerte. Él está diciendo en este contexto de haber resucitado a Lázaro, yo soy. Noten que claramente dice yo soy. Un énfasis a Éxodo capítulo 3, donde Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. En el hebreo es un tetragramatón, las 4 consonantes que identifican el nombre misterioso de Yahweh, del gran yo soy. Y Cristo está haciendo una alusión a Éxodo capítulo 3. Yo soy la resurrección y la vida. Noten que el que se le apareció a Moisés hablando en la zarza ardiente, esa voz audible era Cristo, era el ángel de Jehová. Y Cristo lo está demostrando cuando dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ahora, el comentario de este día dice lo siguiente: la Biblia deja en claro que Jesucristo es el Hijo eterno, uno con el Padre, no creado ni engendrado. Esa palabra del Salmos capítulo 2, engendrado, los apóstoles en el libro de Hechos usaron esa referencia para hablar del poder de la resurrección de Cristo cuando resucitó a los muertos. Esta expresión engendrado ha sido usada por los semi-arrianistas para sostener de que Cristo, aunque no es creado, pero en algún momento de la historia el Padre lo engendró. O sea, Cristo no es Dios ni tampoco es eterno. Hay un concepto semi-arriano que circula en el protestantismo. Está el arrianismo y tenemos el semi-arrianismo. El arrianismo sostiene de que Cristo es creado. El inventor de esta falsa doctrina fue un sacerdote católico arrio que se rebeló en contra de la Iglesia Católica. Más tarde se levanta el arrianismo o el semi-arrianismo, que es patrocinado hoy en día por los testigos de Jehová. O sea, los arrianistas o los arrianos modernos son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová sostienen que Cristo es la primera creación del Padre y usan ciertos textos bíblicos para probar eso. Pero cuando nos vamos a la Biblia, Cristo es el Hijo eterno que posee los mismos atributos que el Padre. Por lo tanto, si Cristo posee los mismos atributos que el Padre, Cristo, igual que el Padre, merece adoración. Y eso lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 6, y después pasen al versículo 8. Dice que el Padre dice, y cuando introduce el primogénito dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Pero cuando nos vamos a la Biblia, el único que merece la adoración es Dios. Y si Cristo es adorado, significa que Cristo es Dios. Y la Biblia deja bien claro eso. Aquí dice, Jesús es quien creó todo lo que existe. O sea, Jesús es el creador de Génesis capítulo 1. Y la lección de escuela sabática da una cita de Juan capítulo 1. Versículo 1, Juan capítulo 1, versículo 1. Este es el versículo que desmantela la teología arriana de los testigos de Jehová. Por eso es que tuvieron que adulterar este texto bíblico en la Biblia, traducción del Nuevo Mundo. En la traducción del Nuevo Mundo de los testigos de Jehová, este texto aparece como diciendo, y Cristo o el Verbo era un Dios. Da a entender que hay un politeísmo, un Dios. Le añaden la palabra un Dios. Pero el texto en el griego koine debe de decir correctamente como lo traduce la Reina Valera 60. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El verbo acá, en el griego koine, esa expresión en el griego es logos, que se puede traducir como la palabra. Cristo es la palabra de Dios, y esa palabra se hizo carne. En el versículo 14 se enfatiza. Noten que en el griego koine, en que Juan escribió su libro, no dice, y el verbo era un Dios, como lo traduce la Biblia en los testigos de Jehová. El texto dice, y el verbo era Dios, porque está hablando del Padre y el Hijo. Porque Cristo es divino, igual que el Padre. Y dice el comentario, por tanto Jesús siempre ha existido igual que el Padre. Nunca hubo un momento en el que no haya existido, porque lo contrario no fuese Dios. Y Juan estuviese contradiciendo la teología o la teocracia. Y dice, Jesús siempre ha existido. Nunca hubo un momento en el que no haya existido. Aunque Jesús vino a este mundo
y tomó sobre sí nuestra humanidad caída, siempre conservó su divinidad. ¿En qué sentido? Su divinidad fue velada o ocultada en un tabernáculo humano. Eso dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne. O sea, la divinidad no es que quedó arriba, sino que la divinidad fue ocultada en un tabernáculo humano. Porque si Cristo hubiese venido con la gloria que tenía junto con el Padre en el cielo, en lugar de venir a salvarnos, hubiese venido a destruirnos. Porque nadie puede ver a Dios y morir. Nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. ¿Por qué razón? Porque nuestra naturaleza caída y pecaminosa no puede ver directamente la divinidad. Eso lo demuestran muchos pasajes bíblicos. Así que Cristo se humanizó, pero siempre conservó su divinidad. Y en momentos concretos dijo e hizo cosas que lo revelaron. Y quiero enfatizar este punto y aclararlo. Según Juan 5, versículo 19, era el Padre haciendo estos milagros a través del Hijo. Pero en muchos casos Cristo, su divinidad, refulgió. Y en muchas ocasiones Cristo manifestó que Él era el Hijo de Dios eterno. Cristo es eterno igual que el Padre. Quiero recalcar este punto porque este tema, esta doctrina, está siendo muy atacada tanto por los arrianos como también por los semi-arrianos. El espíritu de profecía tiene muchas citas. Hay muchas citas en el espíritu de profecía donde presenta claramente que Cristo es eterno igual que el Padre. Por ejemplo, manuscrito 101, escrito en el año de 1897, dice así: era igual a Dios, infinito y omnipotente. Es el Hijo eterno y existe por sí mismo. Noten, ¿quién es el que existe por sí mismo? Según Éxodo capítulo 3, el gran yo soy. Ahora, cuando analizamos toda la semana la temática que viene plasmando la lección de escuela sabática, es importante tener en cuenta este punto. La lección de esta semana examina 3 de las mayores señales o evidencias de la divinidad de Cristo. Lo sorprendente es en que cada caso algunas personas no creyeron en el milagro o no percibieron su significado. Vamos a ver esta triste realidad, que personas que vieron ocularmente los milagros y proezas de Cristo, aún su corazón se endurecía y no creyeron y no lo aceptaron como el Mesías. Pasemos al domingo. En el domingo se habla de un grandísimo milagro que Cristo hizo, de alimentar a 5,000 personas. Interesante. Pasemos hoy al día domingo. En el día domingo viene hablando de uno de los mayores milagros de Cristo, un milagro sorprendente y sobrenatural. Cristo alimentó a 5,000 personas con unos cuantos panes y con unos cuantos peces. Dice la lección, en este comentario del día domingo, dice, en Juan capítulo 6, versículo 4 y 5 dice, el apóstol se esfuerza por afirmar que el momento de la alimentación de los 5,000 ocurrió cerca de la Pascua, una conmemoración de la liberación de Israel de Egipto. El Cordero Pascual sustituía a la muerte de los primogénitos. Este sacrificio simboliza la muerte de Jesús en nuestro favor. Y dice, en la cruz, el castigo que merecíamos por nuestros pecados recayó sobre Jesús. En efecto, Cristo es nuestra Pascua, que ya fue sacrificado por nosotros. Y se cita 1 Corintios 5:7. Ahora, la lección de este día está basada en Juan capítulo 6, versículo 1 al 14. Leamos este acontecimiento, lo que pasó con la alimentación de estas 5,000 personas. Leamos lo que dice
Juan capítulo 6, versículo 1 al 14. Leámoslo de una forma concisa y precisa para que podamos comprender lo que está pasando en este grande milagro que Cristo hizo en alimentar 5,000 personas. Dice así: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. 5 panes y 2 peces. Mas, ¿qué es esto para tantos? Y noten cómo dice: entonces Jesús les dijo: haced recostar a la gente. Había allí mucha hierba en aquel lugar, o sea, se recostaron como el número de ellos, dice, era como 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, o sea, oró, el Hijo de Dios oró al Padre, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuando querían. Y cuando se hubiesen saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Hermanos, es bien importante cuidar la comida. No la podemos desperdiciar, no la podemos botar. Regalémosla. Si a usted le sobra comida, no la bote. Hay personas que la necesitan. Aquí podemos extraer un principio de ayudar al pobre, ayudar al prójimo. Recoge los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. Y dice el texto: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada. Sobraron a los que habían comido. Dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, note, esto es importante lo que dijeron: este verdaderamente es profeta, es el profeta que había de venir al mundo. O sea, creyeron. Esta referencia, este es el profeta que había de venir al mundo, es una referencia, vimos, de que Dios había dicho a Moisés: profeta como uno de ustedes levantaré, a él escucharéis y obedeceré sus mandamientos. Muy importante que tengamos ese punto. Aquí vemos en esta historia un gran milagro que Cristo hizo. ¿Quién ha hecho en la historia este tipo de milagro? Solamente Cristo. 5 panes y 2 peces. Con ello alimentó a 5,000 personas, y aún se recogieron muchas canastas de lo que sobró. Aquí podemos ver algo muy interesante. La lección dice que hay un paralelo entre Cristo y Moisés. Dice: numerosos detalles de esta historia representan un paralelo con Moisés en el Éxodo. El momento de la Pascua, Juan 6:4, apunta a la gran liberación respecto de Egipto. Jesús sube a una montaña, Juan 6:3. Así como Moisés ascendió al Sinaí, Jesús pone a prueba a Felipe, Juan capítulo 6, versículos 5 al 6. Como los israelitas fueron puestos a prueba en el desierto. La multiplicación de los panes en Juan 6:11 recuerda al maná. La recolección de las sobras en Juan 6:12 recuerda la del maná por parte de los israelitas. Y dice: se recogen 12 cestas de sobran, el número de las 12 tribus de Israel.
Y la gente comenta que Jesús es el profeta que viene al mundo, Juan 6:14, paralelismo con el profeta como Moisés, predicho en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Noten qué interesante este paralelo. Todo esto señala a Jesús como nuevo Moisés, porque Moisés era un tipo de Cristo, era un símbolo, era una tipología. Todo esto señala que a Jesús como un nuevo Moisés venido para libertar o librar a su pueblo. Interesante. O sea que lo que pasó en la alimentación de los 5,000 es un cumplimiento de lo que pasó con Moisés. Moisés es una tipología. Cristo es la realidad. Ahora pasemos al día lunes. El día lunes trae como título, realmente este es el profeta. Esto está basado en Juan capítulo 6, versículo 14 al 15. La gente, cuando observó este gran milagro de alimentar a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, la gente dijo, realmente este es el profeta. El texto dice, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Leamos lo que dice Juan capítulo 6, versículo 14 al 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Recordemos de que la gente, los judíos, esperaban a un Mesías político que emancipara a los judíos del poderío de Roma. Así que Cristo evitaba eso. Cristo evitaba alimentar esta creencia errónea que los judíos se habían inventado. Es posible que aquí querían coronarlo. Este es nuestro rey. Este es el rey de David. Este es el hijo de David que nos va a libertar de la esclavitud romana. Coronémoslo. Pongamos una corona. Este es el rey de Israel. Pero Cristo dice que volvió a retirarse al monte él solo. Y dice Juan capítulo 6, versículos 26 al 27 dice, respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y ahora dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna y que permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Recordemos, hermanos, que la gran muchedumbre, mucha gente seguía a Cristo por diferentes motivos. Otra gente seguía a Cristo por los milagros, otra gente seguía a Cristo porque les daba de comer, otros quizás lo seguían porque verdaderamente creían que era el Hijo de Dios. Había mucha gente que seguía a Cristo por diferentes motivos. Pero es interesante que había mucha gente que creyó en Él y dijeron, este es el profeta que había de venir. Aunque tenía un concepto erróneo respecto a la venida del Mesías, pero cuando la gente observó este grande milagro de multiplicar los peces y los panes, la gente creyó en él y dijo, este es el profeta profetizado por Moisés. Interesante. Dice acá en el comentario de la lección de escuela sabática, hablando de el concepto erróneo que tenían los judíos respecto a la venida del Mesías. Dice así, los judíos esperaban a un Mesías terrenal que lo libraría de la opresión del Imperio Romano. Dos de las cosas más difíciles en una guerra son alimentar a las tropas y cuidar de los heridos, además de disponer de los caídos en acción. Los milagros de Jesús hicieron que se le viera como quien podía resolver eso, pero Jesús no había venido para eso. Jesús no había venido para saciar a la gente solamente de comida física.
Jesús había venido con una misión, dice, y ese no era el propósito de su milagro. En lugar de ello, el relato de la alimentación de los 5,000 dio la oportunidad de ilustrar a Jesús, que es el pan de vida, que Dios mismo descendió del cielo y dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Juan 6:35. Esta es la primera de las 7 afirmaciones del yo soy que encontramos en Éxodo capítulo 3. Yo soy, y dice el comentario, esta es la primera de las 7 afirmaciones yo soy del Evangelio de San Juan, en las que la declaración yo soy está relacionada con algo predicado. Y dice, el pan de vida. Yo soy el pan de vida, dijo Cristo en Juan 6:35. También dijo, yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. También dijo, yo soy la puerta, en Juan 10, versículos 7 y 9. Cristo dijo, yo soy el buen pastor, Juan 10, versículo 11 al 14. Yo soy la resurrección y la vida. Lo dijo en Juan 11:25. También dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Y también dijo, yo soy la vid verdadera, Juan 15, versículos 1 al 5. Cada una de ellas apunta a una verdad importante acerca de Jesús. Las afirmaciones yo soy se remontan a Éxodo 3, donde Dios se presenta a Moisés como el gran yo soy. Comparar con Juan 8:58 dice, Jesús es este gran yo soy. Pero la gente no captó nada de eso. Noten, hermanos, qué terrible decepción. Cristo muchas veces en su ministerio dio evidencia de que Él era el Hijo de Dios profetizado por los profetas. Cristo, al decir repetidas veces, yo soy la vid verdadera, yo soy la puerta, yo soy el pan, yo soy la resurrección, era una clara evidencia para que la gente pudiese comprender que Él era el Hijo eterno de Dios, Salvador del mundo. Y aún así no pudieron entender. No entendieron. El día martes trae como título La curación del ciego, parte 1. Es interesante de lo que viene hablando acá la lección. Viene hablando de que Cristo hace una curación de un ciego. Aquí en la lección de escuela sabática hay 2 preguntas. ¿Cuál era, según los discípulos, la causa de la ceguera de este hombre que Cristo iba a sanar de una ceguera? La otra pregunta, ¿cómo corrigió Jesús esas ideas erróneas de los discípulos? Ahora, leamos lo que está pasando. Juan capítulo 9, versículo 1 al 16. Veamos qué terrible, hermano, lo que está pasando acá y cómo los judíos aún no creyeron en Cristo. Eran incrédulos, eran duros de cerviz. Y dice el versículo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, que significa maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, noten cómo respondió Jesús a sus discípulos, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra. Noten cómo sanó a este ciego. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva. Para los fariseos y para los judíos esto era asqueroso. Esto los confundió, esto los puso en alerta. ¿Qué está pasando aquí? Esto es imposible que sea el profeta de Dios. Noten lo que está haciendo una asquerosidad. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva. Y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé,
que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ahora, noten lo que está pasando hoy. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Y otros: a él se parece, decían. Yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Noten que le preguntaban. Respondiendo él y les dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Y noten, el hombre está siendo sincero, está explicándole lo que pasó claramente. Noten, y ahora noten lo que está pasando. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él les dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Noten, ahora lo llevan ante los fariseos. Y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo. Porque según los historiadores, los judíos creían de que el escupir en tierra era trabajar en sábado, porque la saliva con la tierra se hacía lodo y era trabajo. Noten. Y Juan dice: y era día de reposo. Noten qué interesante. Juan está recalcando que era día de reposo. Cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos, volvieron pues a preguntarle. Noten qué necios son. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios. Hablando de Cristo, están diciendo: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Noten, aquí es una evidencia que los fariseos están diciendo que Cristo quebrantaba el sábado porque hizo lodo para sanar a un ciego. Este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Noten lo que están diciendo de Cristo, acusándolo. Es un hombre pecador, es un hombre que quebranta el sábado. Qué terrible, hermanos, qué dureza de corazón. Y vimos la semana pasada cómo los judíos, cómo los fariseos se enojaban cuando veían a alguien sano. Aquí vemos de que hoy están enojados porque Cristo sanó a un ciego. Noten, dice el comentario de la lección de escuela sabática de este día: los discípulos relacionaron la enfermedad con el pecado. Varios pasajes del Antiguo Testamento apuntan a esa dirección. Y cita Éxodo 25, 2 de Reyes 2:15 al 27, 2 de Reyes 15, versículo 5, y 2 de Crónicas 26, versículo 16 al 21. Pero la historia de Job debería haber sido suficiente para demostrar que tal conexión no siempre es el caso. Jesús aclara el asunto, sin negar que existe a veces ciertas relaciones de causa y efecto entre el pecado y el sufrimiento, pero en este caso señalaba un propósito más elevado, que Dios sería glorificado por la curación. El relato contiene ciertas afirmaciones o ciertas afinidades con la historia de la creación. Cuando Dios formó al primer hombre del polvo de la tierra, Génesis 2:7, del mismo modo que Jesús hace barro para suplir al ciego de lo que carecía al nacer, ser un ciego de nacimiento. Ahora, quiero aclarar un punto. Algunas veces no podemos nosotros explicar el por qué alguien nace así, con algún tipo de enfermedad fisiológica.
Pero no podemos pensar de que por nacer con una enfermedad fisiológica seamos culpables de esa enfermedad. Algunas veces pueden ser hereditarias, pero no siempre es así. Algunas veces puede ser que los padres heredaron alguna enfermedad fisiológica a sus hijos. Y inclusive se ve ejemplos donde padres heredan sus enfermedades como la diabetes a sus hijos. Es muy importante que tengamos eso, pero no quiere decir de que es por culpa del pecado o que los hijos heredaron el pecado de los padres y por eso que los hijos nacen con X enfermedades, porque no podemos pensar de que los hijos están pagando el pecado y la culpa de los padres. No sucede así en el plan de salvación. La Biblia dice que cada quien pagará por su pecado. Y quiero citar una cita del Espíritu de Profecía que explica eso. Patriarcas y Profetas, página 278, párrafo 4 dice, Patriarcas y Profetas, página 278, párrafo 4 dice, es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por la culpa de sus padres, a no ser que participen de los pecados de estos. Sin embargo, generalmente los hijos siguen los pasos de sus padres, por herencia y por ejemplo. Los hijos llegan a ser participantes de los pecados de sus progenitores, las malas inclinaciones, el apetito pervertido, la moralidad depravada, además de las enfermedades y la degeneración física, se transmiten como un legado de padres a hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta terrible verdad debiera tener un poder solamente para impedir que los hombres sigan su conducta pecaminosa. Interesante, hermano, muy interesante. Ahora, el día miércoles viene tratando la segunda parte del ciego. Dice, la curación del ciego, parte 2. Acabamos de ver en este momento, en el día martes, donde Cristo sanó a un ciego con lodo, con saliva y lodo. Ahora vamos a ver la reacción de los fariseos. ¿Cómo reaccionaron? Noten cómo dice Juan capítulo 9, versículos 17 al 22. Juan capítulo 9, versículos 17 al 22. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres de aquel que había recibido la vista. Noten qué alboroto están haciendo. Noten qué desorden están haciendo. Noten qué pleito están haciendo. En lugar de celebrar, en lugar de sentirse feliz, abrazar al ciego y gozarse con él y glorificar a Dios por ese grande milagro, están haciendo un berrinche. Noten cómo dice. Él le dijo, él es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Ahora noten que están increpando, están interrogando a los padres. Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora no lo sabemos. Y vamos a ver de qué se están haciendo nosotros decimos aquí en El Salvador, se están haciendo el de los panes, porque tenían miedo de los judíos. Noten, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Y noten por qué lo decían. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. En otras palabras, iba a ser disciplinado o defraternizado. Por confesar la verdad, por confesar de que Cristo es el Mesías,
iban a ser expulsados de la sinagoga. Así que los padres tuvieron miedo a los judíos. Sabían perfectamente bien de que el Mesías, el Hijo de Dios, lo había curado al hijo, a su hijo, que había nacido ciego. Noten lo que dice el comentario de este día. Lo que asusta aquí es la ceguera espiritual de los líderes religiosos. Un mendigo antes ciego podía declarar: desde el principio del mundo no se ha oído que nadie abría los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no fuera de Dios, nada podría hacer. Juan 9, versículo 32 al 33. Sin embargo, los líderes religiosos, los guías espirituales de la nación, quienes debieran ser los primeros en reconocer a Jesús y aceptarlo como Mesías, no pueden verlo a pesar de toda la poderosa evidencia. O sea, ellos eran los que en verdad estaban ciegos, porque la ceguera más terrible no es la física, es la espiritual. En realidad, no quieren verlo. Qué poderosa advertencia acerca de cómo nuestros corazones pueden engañarnos. Terrible ceguera. Dos tipos de ceguera: la física y la espiritual. La física fue curada por Cristo, junto con la espiritual del ciego de nacimiento. Pero estos fariseos arrogantes y orgullosos nunca permitieron que Cristo abriera sus ojos espirituales. Eran ciegos, no aceptaban al Mesías, no creían en Él, lo acusaban, lo criticaban, le llamaban pecador, le llamaban quebrantador de la ley. Noten, terrible ceguera de estos líderes religiosos. Ahora, el día jueves nos habla de un tema muy interesante. Vimos la semana pasada que el primer milagro de Cristo fue convertir el agua en vino en las bodas de Caná. Ese fue el primer milagro de Cristo, lo vimos la semana pasada. Pero ahora nos vamos a Juan capítulo 11. El mayor milagro de Cristo, el más grande milagro de Cristo que hizo en su ministerio fue la resurrección de Lázaro. Resucitar a un cadáver de 4 días. Noten que ya crió gusanos y hiede. Eso no lo hace alguien simplemente por hacerlo, a menos que esté con Dios. Solamente alguien que esté con Dios y que tenga el poder de Dios puede hacer eso. Vamos a ver de qué esto pasó. Lo que pasó acá es terrible. Cristo hizo un grande milagro y lo hizo a propósito de tardarse, porque con ese milagro de resucitar a Lázaro iba a glorificar a Dios el Padre. Y vamos a ver de que los judíos, aún viendo con los ojos, literalmente estaban viendo que Cristo resucitó a Lázaro, aún no iban a creer en él. Y por esa razón Jesús lloró por los judíos, no lloró por Lázaro. Muchos creemos de que Jesús lloró por Lázaro. Este es contradictorio. Si Jesús sabía que lo iba a resucitar a Lázaro, su mejor amigo, ¿por qué iba a llorar? Porque Jesús no lloró por Lázaro. Eso es un error que muchos predicadores presentan cuando hay un sepelio o una velación de alguien. Dicen de que Jesús lloró por Lázaro, pero eso no es cierto. Jesús nunca lloró por algún muerto. Si Él es la resurrección y la vida. Jesús nunca anduvo llorando por cadáveres. Jesús lloró por corazones duros. Jesús lloró por corazones carentes de amor. Jesús lloró por esos corazones de piedra que tenían los judíos. Jesús lloró por Jerusalén, porque lo iba a rechazar. Es interesante que cuando vamos a la resurrección de Lázaro, está pasando algo muy interesante. Leamos Juan capítulo 11, versículo 19 al 25. Noten lo que dice Juan capítulo 11, versículo 19 al 25. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Noten que habían venido judíos
Allí estaban judíos, quizás estaban rabinos, maestros de la ley, pero lo interesante es que habían venido para consolar a María y a Marta. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No es que esté el alma consciente o la persona esté consciente, no. Lo que está diciendo Cristo de que los que mueren en Cristo van a ser resucitados en la resurrección. Pero en este contexto, Cristo en ese momento iba a resucitar a Lázaro. Noten lo que dicen los versículos 32 al 36. Juan 11, 32 al 36 dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Noten que Cristo también se puso a llorar. La pregunta es: ¿por qué lloró? Dice: y se conmovió y dijo: ¿dónde lo pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y dice: y Jesús lloró. Dieron entonces los judíos: mirad cómo la amaba. Noten los judíos como decían: hipócrita, ¿cómo la amaba? Cristo, ¿cómo amaba a su amigo Lázaro? La pregunta es: ¿por qué Cristo lloró? No lloró por Lázaro, lloró por los judíos, esos mismos que estaban ahí viendo y que se lamentaron por Lázaro. Jesús pudo divisar a través del poder de Dios de que el corazón de estos fariseos era hipócrita, eran duros de corazón, que aún en ese momento iban a ver el mayor milagro de Cristo que iba a ser para glorificar al Padre, y aún así los judíos que estaban ahí no iban a creer. Y más tarde iban a andar buscando a Cristo y a este mismo Lázaro para darle muerte. Y en efecto, el Evangelio de San Juan más adelante dice que los judíos andaban buscando a Cristo y a Lázaro para matarlo. O sea que se cumplió la profecía. En efecto, hermanos, esta resurrección de Lázaro debe de entenderse desde el contexto de la parábola del rico y Lázaro. Cristo dijo en la parábola: ni que alguno se levantara, ni aunque se levantara alguno de los muertos, no creerían en él. Y en efecto, esto se cumplió con Lázaro. Cristo resucitó a Lázaro, el mismo de la parábola del rico y Lázaro. Cristo resucitó a Lázaro y aún así no creyeron los judíos, no creyeron los fariseos. Más tarde iban a andar buscando a Lázaro y a Cristo para matarlo. Y Cristo lloró por eso, que estos mismos que estaban ahí presentes, hipócritamente llorando y lamentándose por Lázaro, más tarde esos mismos iban a andar buscando a Cristo y a Lázaro para matarlo. Por eso que Jesús lloró. Jesús no lloró por cadáveres. Él es el Rey. Él es la resurrección y la vida. Jesús no anda llorando por cadáveres. Esto lo corrobora el Espíritu de profecía, que Cristo lloró por la dureza del corazón de los judíos que iban a estar allí o que estaban allí. Deseado toda la gente, página 490, párrafo 3 dice: Cristo no lloraba por Lázaro, pues iba a sacarlo de la tumba. Lloró porque muchos de los que estaban ahora llorando por Lázaro maquinarían pronto la muerte del que era la resurrección y la vida. Pero cuán incapaces eran los judíos de interpretar debidamente sus lágrimas. Algunos no podían ver cómo causa de su pesar
sin las circunstancias externas de la escena que estaba delante de él. Dijeron suavemente: mira cómo lo ama. Otros, tratando de sembrar incredulidad en el corazón de los presentes, decían: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego hacer que éste no muriera? Si Jesús era capaz de salvar a Lázaro, ¿por qué le dejó morir? Porque Cristo tenía una misión, tenía un plan, porque con ese milagro de resucitar a Lázaro iba a glorificar al Padre y también iba a demostrar de que aún viendo ese grande milagro, los fariseos y los judíos no iban a creer en él. Se cumplió exactamente la profecía. Hermanos, es terrible. Y algunas veces también nosotros podemos estar igual que los fariseos. Algunas veces Dios ha hecho grandes proezas en nosotros. Hemos recibido bendiciones no solamente físicas, sino también bendiciones espirituales. Y muchas veces nos apartamos del camino de Dios, le damos la espalda a Jesús por nuestras malas decisiones, por nuestras malas elecciones. Y muchas veces nosotros llegamos a un extremo de endurecer nuestro corazón como lo hacían los fariseos. Los fariseos tenían un corazón duro, eran incircuncisos, resistían al poder del Espíritu Santo, blasfemaban contra el Espíritu Santo, porque aún viendo tantos milagros del Maestro, no creían en Él. Por eso Cristo dijo: bienaventurados los que creyeron en mí sin haberme visto. Hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros y que este estudio de la lección de escuela sabática lo podamos aplicar a nuestra vida y que cada día podamos vivir en armonía con este mensaje, porque no solamente basta que creamos en los milagros de Cristo, sino también que creamos en Él, que Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo eterno y Él es la única solución al problema de la muerte. Y para terminar, hay gente que dice, y yo he escuchado gente que dice: para todo hay solución menos para la muerte. Y yo les digo: eso es erróneo. Aún para la muerte hay solución. Y la solución para la muerte se llama Cristo Jesús, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, al que esté muerto, vivirá. Hermanos, Dios nos bendiga. Vamos a orar, porque necesitamos nosotros permitir de que Cristo, a través del Espíritu Santo, quite nuestro corazón de piedra y ponga en nosotros un corazón de carne. Vengamos de rodillas. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permitiste dar el repaso de la lección de escuela sabática. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque nos hemos dado cuenta que algunas veces podemos estar en la misma situación que los fariseos, que rechazaron al Hijo eterno. Pero danos, Señor, ese poder, ese discernimiento para que no seamos ciegos espirituales, que podamos ver con los ojos de la fe de que solamente en ti hay salvación y vida eterna. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque nos permitiste tener este repaso de la lección de escuela sabática. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.